Voy a pedir que quienes quieran hacer sus preguntas o comentarios nos los hagan saber. Inicialmente ya tengo la participación de Gary Prado, a quien pido, por favor, para formular su pregunta o comentario. Yo no me voy a referir a la Cumbre de las Américas porque eso ha quedado claramente definido por nuestros expositores, sino a la última parte de la exposición de don Jorge Heine. Y es lo que nos ha venido, yo vengo insistiendo en este tema hace mucho tiempo. No pesamos en el ambiente internacional. América del Sur particularmente, que podría ser un territorio compacto con más de 600 millones de habitantes, una inmensidad de recursos naturales, pero fabulosa, con una población activa, joven, que podría reproducir mucho, no se toma en cuenta para nada. Y estamos en proceso ahora, fruto de las intervenciones que hay en Europa, etcétera, estamos en camino a un mundo multipolar. Y ese mundo multipolar, entonces, deberíamos en América del Sur convertirnos en un polo para que, como decía Jorge, nos tomen en cuenta y vengan a hablar con nosotros y consideren que a esta región se la debe respetar y se la debe conquistar en buen sentido de la palabra para poder realizar desarrollo, seguridad, etcétera. Entonces, ahí está nuestra falla. Actuamos siempre divididos, siempre estamos unos contra otros dentro de nuestra propia región y no nos ponemos de acuerdo. ASEAN es un ejemplo realmente interesantísimo de cómo países que han tenido guerras entre ellos, diversidades culturales, etcétera, han conformado un bloque que se hace respetar a nivel mundial. De manera que mi idea siempre es esa: busquemos la forma de que América del Sur, porque América Latina ya juntar más cosas resulta complicado, pero yo creo que América del Sur tiene condiciones para convertirse en un polo de poder que compita favorablemente con este mundo multipolar. Ayer vi una noticia de que están reactivando el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y África del Sur. Ese es otro polo de poder que hay que considerar frente a lo que ya estamos viendo. O sea, el mundo no va a ser el mismo a partir de ahora. Y si nos quedamos mirando y peleándonos entre nosotros, bueno, estamos condenados a seguir siendo, como nos mencionaba muchas veces en Estados Unidos, su patio trasero. ¿Puedo responder a eso, presidente? Sí, por favor, adelante, Jorge. Sí, gracias por el comentario, Gary. Y yo quisiera decir que esto no se da en estos desarrollos que estamos viendo en las Américas. No se dan en forma aislada, sino que se dan en el marco al que tú aludes, de un cambio de época. Lo que estamos viendo es un cambio. El Banco Mundial ellos hablan del wealth shift, o sea, el cambio de la riqueza desde el Atlántico Norte hacia el Asia-Pacífico. Hoy día hay más billonarios en Beijing, billonarios en inglés, que en Nueva York. Eso me parece que refleja mucho lo que está ocurriendo. Y los BRICS no están siendo reactivados. Los BRICS se han mantenido muy activos, tienen cumbres anuales del año 2009. Lo que pasa es que la prensa en nuestros países no lo cubre, porque refleja todo lo que a ellos no les parece. Los BRICS tienen un banco con 50.000 millones de capital en Shanghái. Está lo que se llama la diplomacia financiera colectiva, que ha reemplazado la antigua diplomacia de Cahiers de Doléances del tercer mundo en los 70 y 80. Entonces, ahí hay un nuevo mundo que se está abriendo, con Asia que surge con mucha fuerza. Este va a ser el siglo del Asia. Y América Latina tiene que conectarse con eso y no seguir viviendo de ilusiones del pasado que realmente no nos llevan a ninguna parte. Gracias. Roberto Lacerna, por favor. No voy a hacer una pequeña pregunta nada más, porque evidentemente la reflexión que hacen ustedes es atinada. No tenemos peso en el concierto internacional porque estamos muy divididos, no pesamos juntos. Y en gran parte quizás esto se deba también a razones internas, la poca importancia que le damos en América Latina en general al comercio.
al comercio internacional, a la economía misma y al desarrollo. Es decir, consideramos siempre que el comercio es un elemento muy poco relevante en las agendas. Le damos mucha más importancia a lo simbólico, a lo político, y esto es lo que nos impide relacionarnos. Por ejemplo, yo pienso las relaciones dentro de América Latina, entre los países de América Latina, son muy frágiles en términos de comercio intrarregional, de comercio exportador entre Bolivia, Chile, entre Argentina, son casuales, dependen mucho de los valores de la moneda y son poco persistentes y poco fecundas. Y en parte creo que es una tradición latinoamericana de desprecio al comercio, que además nos hizo despreciar justamente las oportunidades inicialmente ofrecidas en la época de Clinton al comenzar el periodo, como recordó Eduardo Gamarra. Yo no sé si ustedes coinciden con esto, porque no encuentro otra explicación a este poco interés por integrarnos que tenemos en América Latina, ¿no? Todos nuestros acuerdos de integración están estancados, si no han fracasado ya. Entonces, internamente, y con el exterior tampoco los tenemos. Hemos despreciado oportunidades de libre comercio, de tratados de integración con otros países, etcétera, a diferencia de los asiáticos, que sí están muy preocupados y sí están muy comprometidos con expandir el comercio, la exportación, la vinculación entre ellos y con el resto del mundo. Entonces, creo que quizás por ese lado podríamos encontrar una explicación. No sé qué opinan ustedes. Adelante, Grace, por favor. Grace, la pregunta sobre comercio. Tú eres una especialista en ese tema. Te la han dado Bueno, en bandeja. yo tengo muchas, Roberto, yo tengo muchas teorías sobre eso, de qué está pasando y qué ha pasado tradicionalmente con América Latina, pero es una explicación un poco más grande que solo el tema del comercio. Si ustedes ven, y ahora aquí en British Columbia también me ha tocado dar política comparada de América Latina, es una de las materias que imparto. Y acabo de terminar un libro con Maxwell Cameron sobre la crisis de la democracia en la región andina, por ejemplo. Y uno de los temas más frecuentes es la fragmentación política en cada uno de los países. No me van a dejar mentir, en Brasil es el mayor país con fragmentación, el país con más fragmentación política en América Latina, en promedio más de 22 partidos. Lo mismo está pasando en Argentina. Chile está experimentando con eso después de la coalición que tuvo por muchos años la concertación, se dividió. En las últimas elecciones hubo más o menos 5 partidos de izquierda nada más. En Perú no se diga, siempre hay nuevos partidos todo el tiempo. En Ecuador pasa lo mismo. Y así podría ir, o tal vez la excepción sigue siendo México con el PAN, el PRI y el PRD, pero ahora es Morena. Entonces, yo sí creo que el tema va más allá de solamente el comercio, solamente la economía política de América Latina, de por qué no comerciamos tanto. En parte no comerciamos, o sea, sí comerciamos tanto, pero solo productos primarios, por lo tanto no estamos enlazados con las cadenas globales de valor. Hace 2 años terminé un trabajo sobre el TPP y me puse a hacer cuáles son las cadenas globales de valor en América Latina. Muy pocos países, con la excepción de Chile y México, muy pocos países están enlazados con las grandes cadenas de valor del presente y yo diría que el futuro, que es con Asia-Pacífico. Es decir, estar enlazados y ser parte de una cadena grande, por ejemplo, con Asia-Pacífico, con ASEAN. En ASEAN, por ejemplo, siguiendo el tema de ASEAN, muy pocos países comercian altamente entre sí, dentro de ASEAN. Lo mismo que pasa en América Latina, pero sin embargo su producción industrial es muy grande y sí están enlazados con cadenas globales de valor, tanto con Estados Unidos como con China. Entonces, como ven, o sea, es una cosa significativa de por qué ASEAN tiene unos intereses claros compartidos. Quiere multiplicar cada vez más su inversión social, su inversión económica, y a pesar de que existe competencia, por ejemplo, Indonesia y Vietnam han sido los mayores beneficiarios del decoupling con China,
y entonces son los que han recibido más inversión de Estados Unidos en sus respectivas industrias, y sin embargo cooperan para, en lo que no contó o lo que no contamos, creo, de esta cita de ASEAN que mencionamos tanto Jorge como yo, es que tuvieron la fortaleza de decirles, ¿sabe qué? No vamos a hacer decoupling, así es que ni nos pida. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque usted no nos da garantías de mercado, así es que nosotros no queremos ni siquiera conversar el tema. En cambio, en América Latina estamos tan divididos que en este tema que va a ser crucial y que va a ser una piedra de toque en la Cumbre de las Américas, el tema de migración, algunos países ya han aceptado todas las condicionalidades de Estados Unidos, mientras otros no quieren ni hablarlas. Entonces, así de divididos somos, ni siquiera para negociar un tema crucial para todos los países de América Latina, como es migración, nos hemos puesto de acuerdo previamente para tener un buen paquete y tener una respuesta compartida, unida de América Latina hacia Estados Unidos. Cuando el secretario Blinken dijo ya y nos impuso una agenda diciendo que esta Cumbre de las Américas es sobre migración y la responsabilidad compartida de América Latina sobre migración. Así lo dijo, lo están promocionando todo el tiempo y sin embargo no podemos decir nada. Entonces, como ves, Roberto, esto va más allá del libre comercio o de las diferentes formas de generar procesos compartidos de contestación a Estados Unidos y de propuestas de cómo mejorar la relación. No podemos hacerlo porque algunos países han decidido que son más amigos o los mejores socios de Estados Unidos, mientras otros quieren negociar y otros no quieren hacer nada. Hemos dejado de tener una relación saludable con Estados Unidos y Estados Unidos ha dejado de tener una relación saludable, respetuosa con América Latina. Porque la forma como nos trata es del todo condescendiente. Y nosotros no somos capaces de levantarnos y decir, a ver, unámonos y al menos en temas de políticas públicas, desarrollo, inversión, cooperación en salud, migración, ni siquiera por políticas públicas podemos unirnos. Perdón, Eduardo, sigue, por favor. Muy interesante la conversación y por supuesto, muy provocadoras las dos intervenciones y me gustaría aceptar el reto de entrar en un diálogo algo más analítico de lo que han dicho tanto Jorge como Grace. En primer lugar, creo que es muy importante entender, un poco Roberto Lacerna lo decía, que vivimos en países extraordinariamente divididos y complejos, que han intentado construir sus sistemas en base a sistemas, sobre todo presidencialistas, con sistemas multipartidarios, y esos sistemas no han funcionado, y no han funcionado por una imposición de Estados Unidos, ni mucho menos, no han funcionado porque yo creo que hay que entrar en un cuestionamiento quizás más profundo sobre si el presidencialismo funciona o no funciona en términos de fomentar el desarrollo, crear. Y no me voy a convertir en Arturo Valenzuela, Jorge, no voy a hablar de parlamentarismo, pero sí creo que hay que entender que la democracia como ha sido construida en América Latina parece más bien que cuando tenemos menos partidos, inclusive partidos únicos, las cosas generan algo más de estabilidad. Pero francamente, y eso es una elección mía, yo prefiero no vivir en sistemas unipartidarios, ¿no? Y creo que el segundo tema dentro de eso es que sí creo que hay que hablar de derechos humanos. Sí creo que es vital hablar de derechos humanos. Y los derechos humanos no son derechos humanos de los que quiere Estados Unidos o los que quiere, sino yo creo que hay unos principios universales de derechos humanos. Tener niños en la cárcel en Cuba no es derechos humanos. Tener a gente de manera prolongadísima en la prisión sin derecho al debido proceso, eso no es derechos humanos. Arrestar a cualquier oponente para que no compitan en una elección, eso no es derechos humanos, por más que querramos defenderlos como tal. Eso creo que es vital entenderlo y creo que en una cumbre como esta, derechos humanos debe ser una parte de ese diálogo interamericano
y que no debe ser, por supuesto, una visión solo del norte. Segundo, el tema de migración, Grace y Jorge en particular, por supuesto que es importante y es vital porque ha sido un tema tan de política doméstica en sus respectivos países. En el Ecuador y en Chile se ha desatado una conflictividad debido a la presencia de migrantes. Se ha desatado la xenofobia y el racismo en toda América Latina. Hoy estoy viendo el caso colombiano con algún detalle por el surgimiento, ¿no?, de un profundo rechazo a los migrantes venezolanos que han salido más. Hoy se calcula que hay 2 millones de migrantes venezolanos en Colombia, y eso obviamente que crea un enorme problema. El mismo problema lo tiene Panamá. Todo el Darién está comprometido primero por el tráfico humano que existe, ¿no? Y cómo han sido tratados venezolanos y otros en el Darién tratando de cruzar en el istmo hacia Estados Unidos. Entonces, por supuesto que es un tema importante de conversación interamericana. Y creo que no darle importancia porque simplemente perdonen que sea tan franco, las declaraciones deleznables de Trump, ¿no? Creo que es no entender lo que verdaderamente está pasando en la región. El éxodo venezolano está llegando a los 7 millones de ciudadanos venezolanos. Están en 72 países en el mundo, ¿no?, con condiciones verdaderamente difíciles, inclusive los que llegan a Estados Unidos, ¿no? Y el tercer, o sea, yo creo que ese tema de migración es vital y por supuesto que debe ser discutido, pero no debe ser una agenda unilateral. Estoy completamente de acuerdo con eso. Ahora bien, quiero también hacer referencia al caso de China, que me fue muy interesante escucharlo a Jorge, como siempre. Pero creo que hemos dejado, para mí, el elefante en el cuarto no es solo China, pero es el conflicto Rusia-Ucrania, que no lo hemos tocado en esta conversación y que yo creo que está cambiando, ¿no?, la forma en la que Estados Unidos está viendo la cumbre, ¿okay?, y nos está viendo a nosotros en la región. Y creo que es clave entenderlo. Esta semana se dio una situación muy interesante que ha creado una reacción acá local cuando Washington anuncia que va a levantar parcialmente algunas sanciones a Cuba y anuncia al día siguiente que va a levantar otras sanciones a Venezuela. Y hoy se filtra una noticia en la que dice un funcionario del gobierno de los Estados Unidos que invitarán a un funcionario del gobierno de Cuba a la Cumbre de las Américas. No dicen qué funcionario es el que hace la declaración, pero yo sí creo que hay que entender el contexto. Ese conflicto en Europa está teniendo un impacto dramático sobre cómo Estados Unidos está posicionándose en la región. Y ahí vuelvo a lo que lo mencionó el general Prado y lo hemos mencionado todos, y para mí es interesante porque siempre estamos como latinoamericanos con esta idea de que no somos importantes, no nos prestan atención, etcétera, etcétera. Y en gran medida yo muchas veces he dicho, qué bueno que no nos presten atención, porque cuando sí nos prestan atención es cuando nos va terriblemente mal. Nos prestaron mucha atención durante la Guerra Fría y nos fue mal, ¿no? Y yo sí creo que toda la discusión de comercio fue una época muy importante, pero ¿por qué Estados Unidos hoy plantea ante ASEAN lo que plantea y no libre comercio? ¿Por qué Estados Unidos está satisfecho con este nuevo tratado con México y Canadá, con el tratado que tiene con Chile y Colombia y que no va a ir más allá? Yo creo que simplemente veamos lo que ha sucedido en el contexto de la pandemia. Al empezar la pandemia, no teníamos una sola máscara producida en los Estados Unidos.
todas estaban producidas en la China o en otros países. Hoy una de las crisis más serias que tiene la administración tiene que ver con la famosa, los alimentos para infantes, la fórmula, ¿cómo se llama? Que tiene que ver con pésimas decisiones internas que crean un monopolio de producción, y cuando ese monopolio, ¿no?, se contamina, resulta que hay un desabastecimiento. Y hay unos aranceles que no permiten la importación del exterior para suplir a las madres en este país. Es una crisis extraordinaria que yo creo que señala dónde está Estados Unidos y por qué hay un sentimiento de America First, ¿no? Es traer toda esa producción precisamente para no estar, ¿no?, sujetos a esos momentos de crisis donde no hay abastecimiento local. Y entonces culmino con lo siguiente, el caso de China me parece muy interesante. Jorge, no he tenido la ocasión de leer tu libro, pero lo voy a hacer y lo voy a comprar ahora inmediatamente. Pero yo estoy de acuerdo con la tesis, ¿no?, la recomendación final. Creo que América Latina debe, por supuesto, buscar socios. Y debe buscar socios que nos convengan. Pero todo lo que yo sé de la inversión china, ¿no?, la característica de la inversión china en América Latina, yo la he visto en Centroamérica y en el Caribe, no me da mucha confianza. Es enorme, por supuesto que es enorme, pero no me generan mucha confianza. No me genera confianza, por ejemplo, en el trato laboral, en la importación masiva de mano de obra china a América Latina, incluyendo a países como Haití, ¿no? Entonces, creo que el tema chileno, el tema de la China, hay que estudiarlo con mucho más cuidado, si bien estoy absolutamente de acuerdo que este es un momento en que América Latina debe ver a sus socios de una manera algo más inteligente que en el pasado. Y termino con la siguiente observación. Estamos en un nuevo mundo post-Ucrania. Y estos países a los que nos hemos referido han decidido apoyar a Rusia, por el motivo que sea. Han decidido apoyar a Rusia, ya sea de manera quizás no directa, diciendo que se abstienen, etcétera, pero es un apoyo tácito a Rusia. En un contexto donde la mayor cantidad de apuestas es que Rusia, por más que gane, pierde, y si pierde, pierde, ¿no? Si gana, ¿por qué pierde? Porque por el nuevo contexto que se ha dado. Entonces yo creo que Jorge la tiene bastante bien. La elección latinoamericana no es entre Rusia, China y Estados Unidos. Yo creo que es claramente entre Rusia y China. Y cómo se define ese nuevo mundo, va a ser ese nuevo mundo probablemente entre esos dos países. Bueno, ahí me quedo. A Walter Sotomayor formule su comentario o pregunta. Walter, adelante. Yo quería decir que de todo esto yo saco la conclusión de que Estados Unidos no tiene más capacidad convocatoria. O sea, hay una crisis de liderazgo, ya sea porque China se ha vuelto un actor importante en la región, ya sea porque algunos países tienen otras opciones. Y al mismo tiempo yo veo que está habiendo un resurgimiento del intervencionismo norteamericano. O sea, en esto que exponía Grace, parece haber un deseo de imponer una agenda sin consultar a nadie. Ese es uno de los problemas que está alejando a Brasil, donde yo vivo, de la posibilidad de asistir a la cumbre con su representante presidencial. Entonces,
me preocupa este intervencionismo que está resurgiendo justamente de un gobierno del que esperábamos mucho más liberalidad, mucho más diálogo. Y no consigo entender por qué esto está ocurriendo. Hay un detalle, esta semana la embajadora designada a Brasil, la embajadora de Estados Unidos designada a Brasil, ha ido al Senado y ha expuesto su agenda, que es como decir, Bolsonaro no es un demócrata, lo cual es verdad, y nosotros estamos dispuestos a imponer una agenda democrática, cosa que está bien que se piense, pero no se dice. Y yo creo que está habiendo una actitud altamente intervencionista en un momento de crisis de liderazgo. Y yo quería sus comentarios.